Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, le doy la más cordial bienvenida a este su programa de Frecuencia CAD, el canal auspiciado por el Centro de Estudios de Alta Dirección, y en el cual hoy a las 12 del día estamos llevando el programa de Antropía Empresarial. Con mucho gusto le doy la más cordial bienvenida a su servidor Luis Lascurain, y que el día de hoy he preparado un tema que he llamado Educación y Desarrollo. Antes de empezar, me gustaría hacer un poquito de preámbulo para la audiencia que no ha visto los programas anteriores. Llevo 3 programas hablando sobre tecnología y humanización y sobre todo del impacto que tenemos por el hecho de estar desarrollando tanta tecnología en nuestra sociedad. Y esto es lo que hemos venido hablando en los últimos 3 programas. Sin embargo, el programa de hoy, llamado Educación y Desarrollo, es como que una consecuencia, es una parte más puntual de lo que hemos venido hablando. Y de hecho me inquietó y tomé la decisión de hablar un poquito más, profundizar un poco más, como un cuarto capítulo, si quieren llamarlo así, porque creo que lo que van a ver, obviamente, estas cifras que son muy simples, pues solamente son un buen reflejo de cómo estamos ahorita en términos de educación y lo que implica para nuestro país y su desarrollo el tema de la educación. Muy bien, entonces vamos a presentar nuestra primera diapositiva. Las primeras 2 diapositivas que vamos a ver después de la del título, pues son básicamente unas estadísticas que tomé y precisamente me van a servir para explicar el tema, ¿no? Las otras 2 que vamos a ver posteriormente ya son precisamente el desarrollo de este tema. Y bueno, iniciamos de lleno. Fíjense bien, en esta primera diapositiva estamos viendo pues lo que fue el Censo de Población 2020, es decir, al día de hoy México tiene 614 mil millones 126 millones, perdón, de habitantes. Existimos al 2020. Somos un país que ocupamos el lugar número 11 a nivel mundial en cuanto a términos de población. Y se fijan en esta gráfica del lado izquierdo, está cómo ha venido creciendo México desde los años de 1895 hasta el 2020, es decir, hasta alcanzar estos 126 millones y fracción que estoy hablando. Sin embargo, si ven en la línea horizontal donde vienen los años, arriba hay una ligera línea que viene en color como púrpura, que trae unos números desde 1895 de 1.4 y termina en la barra verde en 1.2. ¿Qué es esto? Este es el porcentaje, la proporción en cómo la población ha ido creciendo o decreciendo. Aquí la primera premisa es que México ha venido decreciendo en su población. O sea, ya no estamos creciendo a un ritmo que teníamos quizá en los años 50, en los años 60, como lo ven ahí su diapositiva. Hemos venido bajando, no es un decrecimiento como en otros países, pero esto es un factor muy importante que necesitamos considerarlo para las siguientes diapositivas. Obviamente, del lado derecho, bueno, pues simplemente es como estamos compuestos, son más mujeres que hombres. Estamos hablando de que las mujeres ocupan 64 millones, un 51.2%, contra hombres, que es 61 millones, que es un 48%. Es decir, hay una diferencia más o menos de 3 puntos porcentuales entre un género y otro, que al final esto nos ayuda mucho a entender cómo está la industria y cómo está nuestra educación, que hoy de alguna manera ya es igualada, ya es más equitativa. Lo más importante también de esta diapositiva es lo siguiente. Somos un país que tiene un nivel de escolaridad promedio de 9.7 años. ¿Qué quiere decir? Secundaria. Este es nuestro promedio. Este es lo que hoy, al día 2020, México puede sustentar y con la cual compite a nivel mundial con las otras potencias. Vamos a la siguiente diapositiva, que también es una diapositiva que voy a ocupar para efectos de poder explicar ya el tema de lleno, pero son premisas. Fíjense bien, esta es una gráfica, todo esto son cifras oficiales que vienen del INEGI, y se fijan, ahí están unas barras horizontales que están divididas en 2 colores, anaranjada y verde, ¿no? Obviamente las anaranjadas es la proporción en términos porcentuales de hombres y las barras verdes son la proporción en términos porcentuales de las mujeres. En este caso, esto es para el año 2020. Y si se fijan, a la izquierda y a la derecha de cada barra hay un número, es un porcentaje de lo que equivale en ese rango de edad, es decir,
A la izquierda están los quinquenales o las categorías o la gente agrupada por diferentes ciclos de edad, es decir, de 0 a 4 años, de 5 a 9, vengo de abajo hacia arriba, leyendo, etcétera, etcétera, hasta llegar hasta 85 años y más. Entonces, si leemos, tenemos los 126 millones y los 48% de hombres están compuestos precisamente por esa parte de la mitad de esa pirámide, si quieren llamarlo así, de color naranja, y en esos porcentajes de acuerdo a las edades. Lo mismo es el mismo caso de las mujeres. Y fíjense bien, acá hay varias cosas importantes. La primera de ellas es que, fíjense bien que alrededor de esta pequeña pirámide, que no es como tal, pero bueno, es, es como un triángulo no bien formado, hay unas líneas que si la vemos de abajo hacia arriba, que están como en color verde turquesa, magenta y color medio púrpura. Si se fijan, en años anteriores eran más niños y ahorita somos menos, hay menos niños. Y si nos vamos hacia arriba, ahora son más adultos. ¿Qué quiere decir? Que está decreciendo, eso es consistente con la diapositiva anterior, que nuestra población está decreciendo, nos estamos haciendo un poquito más viejos, eso lo vemos del lado derecho, en donde vemos que el cuadrito de color como verde turquesa equivale al año 2000, y ahí la edad promedio eran 22 años. El cuadro púrpura, 2010, subimos a 26 años. Y al año 2020 tenemos 29 años de edad promedio. No somos una sociedad vieja, por supuesto. Lo que estoy diciendo es que obviamente al estarse reduciendo la tasa de natalidad en nuestro país, pues obviamente con los años nos vamos, ese promedio de edad se va aumentando. Y entonces, pues vemos que obviamente, pues sí tenemos todavía una población ad hoc, una población muy joven, totalmente altamente productiva, y que obviamente estos son factores muy importantes como para entender qué podemos hacer en función de lo que les voy a presentar. Entonces, si nos vamos ahora sí a la siguiente diapositiva, que ya es precisamente el desarrollo del tema, a donde quiero llegar en términos de educación y desarrollo, fíjense bien, del lado izquierdo es la misma gráfica. Lo único que estoy presentando del lado derecho son unos números que yo hice. Unos números que básicamente nomás calculé en función de los porcentajes que aparecen ahí en esta gráfica, es decir, tomé cuántos habitantes en función de su porcentaje son de 0 a 4, de 5 a 9, etcétera, etcétera, para mostrarles en términos de la población estudiantil que existe en nuestro país acorde a esa población que está registrada en el INEGI. Es decir, lo que les voy a mostrar ahorita son números calculados de cifras oficiales, en donde estoy comparando la población versus la matrícula. Una matrícula que también viene con cifras oficiales del INEGI y que básicamente esta comparación es como para entender, bueno, de toda la población que tenemos y que es legible a la educación, cómo están registradas en nuestras escuelas. Y vamos a leerlo. Fíjense bien, cómo agrupé estas cantidades, espero que sea lo suficientemente entendible. Pero, por ejemplo, hablando de una población de 0 a 24, es decir, si el criterio para que la población esté inscrita en una escuela, es decir, desde que entra a una maternal hasta los 24 años, que es cuando más o menos están terminando la universidad, estamos hablando de una población calculada de esa gráfica, vuelvo a repetir, de 53 millones de habitantes. Es decir, un 42% de la población de México. Sin embargo, la matrícula, es decir, de esa población que está hasta 24 años y que es legible de la educación, solamente es el 68% de esos 53 millones de habitantes. Es decir, de 53 millones de habitantes que estamos en México y comúnmente que caen en ese rango de edad, solamente 36 millones están matriculados. De entrada ahí empiezan las preocupaciones porque vean la desproporción que existe. Ahora, vámonos abajo en la parte de la universidad.
Si la universidad comprende entre los 20 y 24 años, es decir, si este criterio es aceptado y creo que es lógico, fíjense bien, solamente en esa edad tenemos 10 millones de habitantes, 8.3. Y de esos 10, solamente 4 están matriculados. O sea, un 38% de la gente que es elegible entre 20 y 24 años está inscrita en una universidad. Bajo esa misma lógica, nos vamos en la preparatoria, en donde ahí agrupé gente entre 15 y 19 años. Igual, tenemos 10 millones de habitantes, 10,837 para ser más exactos, 8.36 de nuestra población, y de las cuales solamente 5.144.000, es decir, 47% de ese rango entre 15 y 19 años están inscritos en preparatoria. La secundaria, es decir, hasta la secundaria más bien, es decir, 15 años máximo. Ahí sí tenemos un gran número. Tenemos una población de 31 millones de habitantes, 26% de nuestra población, y que está matriculada el 78% de esa población. Ese número es consistente con lo que en la diapositiva anterior, que decíamos que nuestro nivel promedio de educación es secundaria. 9.2, 9. Algo pusimos, te les doy la cifra correcta, es 9.7 años. Ahora bien, si leemos esto de abajo hacia arriba, es decir, el mismo razonamiento que hicimos ahorita, ahora de abajo hacia arriba, de la secundaria hasta la universidad, fíjense bien, la mayor parte de nuestra población, la mayor parte, no toda, entra hasta la secundaria. Cuando salen de la secundaria nos caemos abismalmente en la preparatoria y de ahí también nos caemos en la universidad. De entrada estoy hablando de matrícula, gente registrada. No quiere decir que gente que haya concluido, porque ese es otro punto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la matrícula no es un indicador eficiente para medir el nivel de educación de un país. Por supuesto que no, porque no todos acaban. Aquí está precisamente la conclusión. Entonces, quiere decir que todo el esfuerzo está concentrado nomás hasta la secundaria. Y cuando sale la secundaria, la gente desiste. Ahora bien, más abajo de esta presentación, abajo de la gráfica, no se alcanzan a ver, pero bueno, hay 2 notas. Yo se las doy con mucho gusto. La primera nota es que es más bien es una llamada de atención en decir que qué pasa con la gente que está entre 25 y 49 años, es decir, la gente que no está en este lado derecho, porque yo estoy hablando hasta 24 años. Y la demás, por ejemplo, la gente que está entre 25 y 49 años son personas que están produciendo, son personas que están trabajando y son personas que son elegibles a la educación. Es decir, esos 44.860.000 habitantes de mexicanos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque seguramente ellos son parte de las estadísticas de que México tenga 9.7 millones de promedio de nivel de escolaridad. Y la segunda nota es que precisamente al año 2019, en contraste, tenemos registrado 15 millones de profesionistas. Ese número no es para alegrarse, porque esos 15 millones tendríamos que descomponerlos en años de graduados, es decir, en qué años se graduaron. Y vamos a ver que hay gente, por ejemplo, como yo y como otras muchas personas que nos graduamos hace varios años y somos parte de esos 15 millones. Entonces, fíjense bien, la matrícula, que son varios tantos, no corresponde en nada a los profesionistas registrados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos un problema, primero, de mantener a nuestra población educada. Segunda, de que cumplan un ciclo y pasen al siguiente. Y tercera, que concluyan su ciclo completo. Ese es el gran problema que tiene nuestro país. Y fíjense bien, estos numeritos pues simplemente son calculados de las cifras oficiales. Entonces podemos decir que oficialmente tenemos un problema mayúsculo en términos de educación. La siguiente diapositiva es de lo mismo. Es decir, del lado derecho estamos hablando de los mismos 53 millones de habitantes, es decir, de gente que es elegible a la educación entre 0 y 24 años.
Y les puedo decir que las barreras en la educación que hemos encontrado y que no es desconocimiento de la gente es que, primero, pues es la falta del sustento familiar. Cuando la gente, pues obviamente no tiene un empleo, hasta la secundaria les dan educación y ahí es donde ahí es donde claudica el estudiante, porque tiene que cooperar al ingreso de la familia. La deserción académica, por las razones que sean, es altísima. Por eso decía que la matrícula no es un parámetro de medición de nivel de educación, al contrario, es una cortina de humo. La calidad del aprendizaje tiene un asterisco que hace referencia abajo a una evaluación. Fíjense bien, la evaluación PISA 2018. La evaluación PISA es una valoración que la hace la OCDE y la hace a nivel mundial. Evalúa a los alumnos de cada país en 3 disciplinas primordialmente. Lo que es lectura, lo que es ciencias y lo que es matemáticas. Bueno, México participó, esta evaluación se hace cada 3 años, y en el 2018 logramos el lugar 56 de 77 países encuestados. El número 1 es China, el 2 es Singapur y el tercero es Macao. Pues obviamente un gran mérito para estos últimos 2 países. Y pongo a Japón como el lugar 6 porque las personas que vieron nuestro programa anterior, el programa 3 de 3, dijimos que el Producto Interno Bruto era muy parecido en términos de números y de habitantes con México con Japón. Japón tiene más o menos 125 millones, una cosa así por ahí va, y obviamente su Producto Interno Bruto es 4 veces mayor. En cambio, México era de 1,076 miles de millones de dólares, algo así, con una población de 126. Entonces, y Japón, con esa proporción de gente, ocupa el 6º lugar. Entonces, la calidad del aprendizaje es un factor que se tiene que medir en lugar de estar midiendo matrícula. La violencia en el país, otro factor también que, bueno, no podemos negar, no solo aterra al país, no solo lo frena, sino que invita a que mucha gente, pues quizá se haga ad hoc a la violencia o participe en la violencia. El nivel académico en los docentes, yo soy docente y tengo que hablar también por mí mismo, tenemos que elevarlo cada día más. No podemos seguir siendo el mismo docente y enseñando las mismas clases de hace 15 o 20 años, o las que llevé incluso yo en la universidad, o en la facultad, en la normal de maestros. Tenemos que forzar que nuestros docentes se actualicen. La falta de escuelas y los docentes, que es el otro punto, pues por supuesto que también ha sido un tema de toda la vida. No sé si alguien recuerde en nuestra audiencia que esté viendo o que vaya a ver este programa. Hace muchos años existía la telesecundaria. Existían los programas de escuelas rurales y que iban a construir escuelas en los estados. Si se fijan, se recuerdan, o los que no vieron el programa en el 3 de 3, hablamos que Chiapas era uno de los países más pobres en términos de educación, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo queremos elevar ese nivel de educación, ese 9.7, si no tenemos los medios, las escuelas, los docentes, la calidad de aprendizaje? No aseguramos un empleo para que la deserción no sea el factor común de nuestra sociedad. Y por último, el costo de la educación. Por un lado hablo de la carencia que tenemos, y por el otro lado, las escuelas privadas, su costo es alto. Alto. Dicho sea de paso, el Centro de Estudios de Alta Dirección se ha caracterizado precisamente porque la educación no sea costosa. Entonces, si la educación es deficiente desde nuestras políticas de educación, y por otro lado, costearlas con nuestra propia bolsa es caro, entonces, ¿cuál es la solución?
Estamos atrapados. Luego, si la población está en decrecimiento, la deserción sube, la pregunta es, ¿cómo va a competir cómo va a competir México en los siguientes años? ¿Cómo? ¿Bajo qué aspecto? ¿Bajo qué ventaja competitiva? Vayamos con la última diapositiva. Y esta última diapositiva es una propuesta simplemente y que tiene más o menos, se parece al mapa mental que presentamos en el programa anterior, en el 3 de 3, en donde había un mapa, un modelo de solución y que algunos de esos puntos de ese modelo de solución aquí se tocan, pero los quiero tocar de manera puntual. Es decir, quiero hacer un llamado más enfático a ciertas situaciones, que no son todas, por supuesto, o sea, puede haber muchas más, pero precisamente el tema es ver qué podemos hacer. Si leyéramos en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, en la parte de arriba, donde dice valor económico, bueno, déjame decirles una cosa. La educación tiene un valor económico. Esta es una teoría que viene desde los años 60, 50 y anteriores. En el año de 1960, el señor Schultz desarrolló y de alguna manera protocolizó esta teoría de la educación como valor económico. ¿A raíz de qué? A raíz de que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se empieza a reconstruir en términos de la educación que tuvo en su población. Y eso tuvo una repercusión económica. Entonces, no se trata de descubrir teorías. La solución ya está. Es saberla adaptar. El segundo es el que dice Plan Nacional de Educación para los siguientes 25 años. Fíjense bien, ¿por qué 25 años? Digo, es un aproximado, no es algo que esté perfectamente calculado, pero fíjense bien, tenemos dos problemas. Tenemos ahorita un cúmulo de estudiantes en preparatoria y universidad, bueno, que van para la preparatoria y la universidad, y que obviamente ahí tenemos que pensar en los siguientes 6 o 7 años. Vamos a suponer que sean 7 años. Luego, las demás generaciones, las nuevas generaciones, para completar su ciclo, es decir, completar los 6 de primaria, los 3 de secundaria, los 3 de preparatoria y los 4 de universidad, estamos hablando de 16 años. 16 más 7, estamos hablando de 23, es decir, vamos a cerrarlo a un cuarto de siglo. Es pensar lo que tenemos en el corto plazo y pensar en el mediano plazo y en el largo plazo. Porque es lo que tienes ahorita, ¿cómo lo vas a evitar que haya deserción? ¿Cómo vas a lograr que haya profesionistas? ¿Y cómo vas a preparar el Plan Nacional de Educación para las siguientes generaciones? Y sin olvidar, en la primera diapositiva, que México viene hacia un declive, su tasa de natalidad va bajando, no de manera abismal, pero estamos teniendo menos población. Entonces, se tiene que pensar en un Plan Nacional de Desarrollo en los 125 años. Para que México, en esos 25 años, y simplemente es una propuesta, no que sí que esté perfectamente medida, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, y entre menos sea mucho mejor para nosotros, podamos elevar la competitividad. Podemos elevar nuestro Producto Interno Bruto, que a mí me gustaría saber, con esos 9.7 años de educación que tiene México, cómo logra tener ese Producto Interno Bruto y cómo va a lograr crecer en los siguientes años. Desarrollar la transformación, que es el siguiente punto, ya vamos en la parte final, la transformación del proceso pedagógico y cambio en la lógica económica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, nuestra pedagogía tiene que cambiar, tiene que actualizarse. Tiene que ir acorde a cómo la industria y las economías se están moviendo. No hay de otra. ¿Por qué? Porque precisamente los programas anteriores, los 3 programas, hablaban de tecnología. Y la tecnología es la que dicta el desarrollo. Entonces, si no cambiamos nuestros procesos pedagógicos, difícilmente vamos a estar ad hoc a esa nueva lógica económica. Abajo tenemos la tecnificación de la educación a disponibilidad de la población.
Pues ni la telesecundaria, ni las escuelas rurales, ni los incrementos de presupuesto en educación de años anteriores nos han sacado del hoyo que oficialmente las cifras nos muestran que es de 9.7 años de educación. La manera de acelerar y de poder tener una penetración mayor en nuestra sociedad es a través de la tecnificación. Internet. De hecho, el programa de 3, hablamos de Internet y nos dimos cuenta que en Chiapas, si se recuerdan, teníamos que solamente 2 hogares de cada 10 en Chiapas tienen Internet. Entonces no tienen comunicaciones, no tienen transporte, no tienen agua, no tienen trabajo. ¿Cómo vamos a elevar? ¿Cómo vamos a sacar de la pobreza a un estado como Chiapas? Siguiente replanteamiento del presupuesto de educación. Por supuesto, tiene que ser replanteado. No puede ser manejado como sexenalmente se maneja. Por supuesto que no. Tiene que ser, cada peso que se invierta tiene que tener un retorno sobre esa inversión. Y si ese retorno, esa inversión no es posible porque no existan los recursos, pues entonces vamos al siguiente punto, que es el lado izquierdo, que es el financiamiento internacional hacia la educación. Hay programas internacionales que están financiando la educación a los países. Porque precisamente el desarrollo de un país, su competitividad, su crecimiento, el bienestar de la sociedad, es precisamente por la educación. Por eso este programa se llama Educación y Desarrollo. Por último, y creo que es lo más importante, hay que romper un paradigma. Hay que hacer una supresión de esa política mesiánica. ¿A qué me refiero con esto? Que pensamos que es responsabilidad del gobierno, pensamos que es responsabilidad de nuestros padres, pensamos que es responsabilidad de las empresas el mandarnos a la escuela, el entrenarnos, el capacitarnos y el educarnos. Tenemos que cambiar como mexicano esa forma de pensar. Y tenemos que optar por ver como ciudadano qué puedes hacer por tu país. Hay muchas cosas que podemos hacer por nuestro país, por supuesto, pero la educación es importantísima. Entonces, no esperes a que te inviten a la escuela, no esperes a que te venga la beca del gobierno, no esperes a que llegue a una escuela a tu comunidad. Yo sé que es difícil en un país donde la pobreza es más del 55%, eso me queda muy claro, pero tenemos que ver de qué manera empezamos a romper ese paradigma de los 9.7 años de educación. En la medida en que México crezca en ese rubro, es en la medida en que seremos más productivos. Abatiremos nuestra pobreza. Señores, hemos llegado al final. Espero que esta última reflexión de educación sea de interés para ustedes. Lo más importante de esto, con esto termino, no es que haya un asentimiento de lo que se está diciendo aquí. No lo es. Es decir, no se busca la aprobación y que estén de acuerdo o que les haya parecido bien este trabajo. Aquí se trata de un disentimiento, es decir, de un disentimiento, es decir, no podemos seguir en esta situación. No se puede. Tenemos que hacer algo, tenemos que movernos. Y precisamente, Frecuencia CAD, la voz del conocimiento, pues está muy ad hoc a este tipo de situaciones en donde la educación es imperante, es una situación, es un derecho para que nuestras sociedades, pues obviamente, tengan un beneficio, estén dignificados y pues obviamente la raza humana estemos dignificados en todo lo que necesitamos y podamos progresar en pro de nuestra sociedad, de nuestras familias, nuestro país. Les agradezco mucho su atención. Dios bendiga a este país que tanta falta nos hace. Y bueno, nos vemos para la siguiente cápsula que será dentro de 15 días. Muy buenas tardes a todos. Hasta luego.